Dios les bendiga, amadas y amados, con esas abundantes y copiosas gracias que nos brinda nuestro Padre Celestial cada día. Hoy deseo de todo corazón compartir la palabra del Señor con todos ustedes, que nos viene del apóstol Pedro en su primera epístola del capítulo 4, versículos 10 y 11, donde él nos habla de la multiforme gracia de Dios, llamada también gracia múltiple, la cual se refiere a la amplia variedad de dones y bendiciones que Dios otorga a sus hijos. Me vino a la mente en una madrugada que yo estaba haciendo la devoción, me vino a la mente el tema para esta participación de hoy con ustedes, amados, y sentí que el Señor me decía que en este sentir que el tema sería la multiforme gracia de Dios, y yo me quedé admirado porque no es muy frecuente escuchar esa frase o esa palabra, multiforme. Bueno, este concepto bíblico se ve reflejado en el pasaje anteriormente mencionado, y les ruego lo lean detenidamente. Hay diversidad de dones. Aquí se contempla la diversidad de dones. La gracia de Dios se manifiesta en una amplia variedad de dones espirituales, talentos y capacidades que se nos ha dado para el servicio y la edificación de la comunidad y en el entorno donde estamos. Debemos saber administrar los dones. Se nos llama la atención a ser buenos administradores de estos dones, usándolos para servir a las demás y manifestar la gracia de Dios en nuestra vida. Esto implica un buen testimonio. Yo siempre he hecho énfasis en esta parte. Si nosotros predicamos y no respaldamos eso con nuestro testimonio, de nada nos sirve. Debemos de verdad dar un buen testimonio y esparcirlo en los 4 puntos cardinales en la tierra de donde nos movemos. Un buen y excelente testimonio vale más que 1000 palabras, decía un dicho. Estos dones también podemos considerarlos como fuentes de poder y sanación. Estos dones, y así es, cada vez que nosotros hemos orado con una persona, inclusive con una persona, lo hemos confirmado de que estos dones son fuentes de poder y sanación. La gracia del Señor de nuestro Dios es y será una fuente de poder y sanación, como digo, tanto en el plano biológico natural, valga la redundancia, así como en el espiritual, que nos capacita para vivir en santidad y, como dije anteriormente, servir a los demás. También podemos considerar esa unidad en la diversidad. Parece también, suena como contradictorio. ¿Cómo vamos a tener unidad en la diversidad? Bueno, a pesar de esa diferencia que aparentemente notamos, los dones multiformes, gracias a Dios, nos unen. Fíjense ustedes que los dones multiformes, gracias a Dios, nos unen a través de Cristo. Bueno, aquí hay el personaje esencial que es nuestro Salvador, creando ¿qué? ¿Qué crea Cristo? Una comunidad donde cada miembro puede contribuir según sus habilidades. Ahí radica la unidad en la diversidad de dones. Y esta diversidad de dones, ¿cómo podemos nosotros ponerla en práctica? Y dime, con el solo hecho de identificar nuestros dones que Dios nos ha dado. Usted, mi querido hermano en Cristo, si yo le pregunto al respecto, ¿usted conoce a ciencia cierta cuántos dones espirituales le ha dado el Señor? Bueno, es posible que yo sí pueda decirlo, con mucha modestia lo digo. Y es posible que usted, con esta pregunta, este interrogante que yo le hago, lo dude cuántos dones tiene usted, o me responda con certeza: sí, mi hermano, yo sí puedo enumerar los dones que Dios me ha dado. Bueno, es también natural. Si usted prácticamente
recibido del Señor esa gracia, y usted sabe cuántos dones tiene, bueno, ponelo en práctica, mi hermano. Y si usted no lo sabe, le invito a que lo pueda identificar. Si lo hace, como lo estoy pidiendo, felicito y Dios lo bendiga por ello. Porque es que con los dones, como dije anteriormente, servimos con los dones ¿a quién? A Dios. Utilizar nuestros dones para servir a los demás con mucha alegría, con mucha felicidad de parte de nuestra, y así la multiforme gracia de Dios se nos revela a nosotros cada día. Ese privilegio que el Señor nos ha dado. Por eso Dios, como digo, que nos ha dado características únicas, empecemos a servir a los demás con amor y gozo. Sí, porque con cara triste la cosa no se ve muy bien. Debemos estar siempre gozosos, como dice el apóstol Pablo en nuestro Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Él nos ha dado esos regalos específicos. Quiero que recordemos de la parte bíblica que ya os mencioné en la primera epístola de Pedro 4:10. Por favor, no lo olvidemos. Uno de esos versículos uno de esos dos versículos es lo que refiere a la multiforme de la gracia de Dios. Y ahora que le nombro la palabra gracia, uno de los significados de la palabra gracia en el idioma griego de la palabra multiforme es que significa multicolor. Esto es de muchos dones, según la lengua griega. La finalidad de ello no es para servirnos nosotros mismos, sino para servir y ser bendición a otros. En nuestra familia, en el trabajo, en nuestra congregación y donde estemos nosotros. Ahí debemos nosotros servir al Señor en la parte en que nos encontremos, donde nos movamos. Permíteme hacerle esta pregunta. ¿Qué don o dones el Señor te ha dado específicamente para el servicio de Cristo? Específicamente, escuche bien. ¿Qué don o dones te ha dado el Señor para el servicio de Cristo específicamente? Recuerda que somos responsables de ser buenos administradores de los diferentes dones que Él nos ha dado para servir a los demás. Con el entendimiento de no compararnos cuánto tenemos, sino más bien cómo lo usamos. Te animo a que seas un buen administrador de la multiforme o multidimensional gracia de Dios. Ahora surge en mi mente una pregunta demasiado importante. ¿Y qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, yo puedo decir, y quizás usted también, que es el favor o don inmerecido que Dios nos ha regalado y que nos permite experimentar paz interna y superar barreras espirituales contrarias que vencen nuestras debilidades. Y cabe notar que la gracia de Dios es fundamental para la salvación y el perdón de los pecados. Ella nos fortalece y nos da poder para hacer el bien. La gracia nos sana tanto a nivel espiritual como emocional. Repito, la gracia de Dios nos sana tanto a nivel espiritual como en la parte emocional, emotiva. Puedo decir muy emocionado que la gracia de Dios es un regalo de amor de Él que nos ayuda a crecer espiritualmente, superar obstáculos y vivir en paz con Dios y con los demás. Y cuando yo digo con los demás, pienso en los demás, valga la redundancia. No todas las personas son para todas las congregaciones. Hablo ahora de las iglesias. Esto ya pensando en lo que concurren a una iglesia, han echado raíces por mucho tiempo allí. Nunca sea tropiezo para alguien que está bien en ese lugar donde adora, exalta y bendice a Dios. No debemos ser piedra de tropiezo como creyentes
que alabamos al Señor, glorificamos al Señor con ellos. No vamos a hacer piedra de tropiezo, porque a veces los juzgamos, los criticamos y empezamos a hablar de ese hermano, de esa hermana, y eso no le conviene a las personas que de verdad quieren vivir una santa vida correcta, perfecta delante de nuestro Padre Celestial. La crítica es mala de verdad. Otra consideración es que podemos pensar en los demás que no piensan igualmente como nosotros, y me refiero puntualmente a los cristianos congregados, que aceptan la uniforme gracia de Dios y otros la multiforme gracia de Dios. O sea que hay unos que aceptan la uniforme gracia de Dios y otros la multiforme, que ya ustedes entienden la diferencia que podemos distinguir en estas dos maneras. Como ejemplo digo, solo hay una sola forma para llegar al Padre, ¿verdad? Ya sería una uniforme. Hay una sola forma para llegar al Padre. Pero miren ustedes, pero para llegar a Cristo Jesús se llega de muchas formas. Usted se admirará, bueno, ¿y por qué el hermano dice que para llegar a eso hay muchas formas? Pero es que todos no llegamos a Cristo de igual manera. Algunos, pongo un ejemplo, llegaron por la circunstancia que les generó una enfermedad o por un error en sus vidas. Y pongo de ejemplo como la persona que entró a una iglesia cristiana pensando que era un restaurante, y le dio vergüenza cuando yo estaba adentro de salir, y se escuchó el mensaje de salvación y terminó aceptando al Señor. Mire qué forma tan diferente. Por eso hay multiformas cuando vamos a recibir a Cristo. Una sola forma, repito, para llegarnos a Dios. Pregunto, ¿podemos imponer las formas a nuestra manera de recibir a Cristo? Yo estoy seguro que todos me contestarán, no vamos a imponer la forma para llegar a Cristo. El apóstol Pablo, ya refiriendo a la manera como llegó el apóstol Pablo a recibir a Cristo, en el camino de Maús, ustedes saben que fue la voz del mismo Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo: bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que él cayó de una manera que no podemos decir en qué forma lo hizo. Y quedó ciego, y en el camino de Damasco, como digo, él oyó la voz de Jesús y quedó ciego para ser cristiano. Pero esa no es la manera que todos, ese no es el modo ni la manera que todos tenemos para llegar a Cristo. Hay diferentes formas. Por eso digo, la multiforme gracia de Dios se nos presenta de diferentes maneras en nuestros casos particulares. También hay que considerar también que muchas personas creyentes o pueden ser no creyentes acusan a las iglesias de estar divididas, y también critican que porque hay tantas iglesias, porque hay múltiples iglesias. Bueno, podemos aclarar esta parte. Si nosotros somos una iglesia, solamente yo pregunto, no es ampliar las opciones si somos multiformes, no es ampliar las opciones para que la iglesia crezca. Es una pregunta que me surge a la mente. Claro que sí, porque es posible que a ti en particular no te guste que una iglesia donde se predica, enseña como ejemplo una pastora. Yo escucho a muchas personas y digo, bueno, ¿y por qué tiene que ser una mujer? Son los que ya difieren de... Es un ejemplo que estoy poniendo en la forma como piensan, ¿no? ¿Por qué predica una pastora? Pero por eso hay la multiplicidad de iglesias, y si no te gusta en esa iglesia porque está predicando una pastora, a ella la cuadra. Como hay bastantes iglesias ahora, gracias al Señor, te puedes ir para otra iglesia donde un varón predique la palabra del Señor. Entonces, pensando en esto también, hay otras
como digo, otras maneras o formas para que el Evangelio de Cristo sea predicado. Muchos no predican de igual manera. Muchos, como digo, de los que pretenden la uniformidad no entienden ni aceptan la multiforme gracia de Dios. Él hizo como ejemplo, y lo hizo como ejemplo, lo digo, las flores las hizo distintas, una de colores y tamaños diferentes. Él como creador, los animales los hizo diferentes, los hizo iguales, porque Dios tiene un sentido creativo. Dios nos hizo diferentes unos de otros. Ni siquiera los gemelos nos los hizo perfectamente igual. Por tal razón, el Señor tiene para nosotros una exigencia, que seamos buenos y excelentes administradores de la multiforme gracia de Dios, Entonces, ya para concluir, les invito a leer toda la porción considerada de Primera de Pedro, capítulo 4, de versículos 10 y 11, que dice, y ahora sí lo voy a leer: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hago énfasis, multiforme gracia de Dios, de diferente manera, claro. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecemos en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto, hermanos, quiero terminar ya compartir con ustedes. Espero que hayan entendido un poco, porque a veces el juego de palabras trata como de a veces no clarificar bien lo que uno quiere explicar, lo que uno quiere dar a entender, lo que uno quiere enseñar en este compartir. Dios les bendiga grandemente y que el Señor siempre les guarde de todo peligro y de todo mal. Bendiciones.